Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Siendo exactamente 4:01 de la tarde, 24 de noviembre del 2017. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua. El tema es Héroes de la Fe. Esta vez vamos a estudiar a Abel. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te enseñaré y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Descubramos juntos cuáles son esas cosas grandes y ocultas en esta historia de Abel. Pues los dos eran hijos de Adán y Eva, ¿no? Pero a uno se le enseñó a que sea pastor de ovejas, ¿no? Y el otro era agricultor. Pero ¿por qué sería que Dios aceptó más la ofrenda de Abel que la de Caín? Descubrámoslos a través de Héroes de la Fe. Los dejo con el pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Luis. Así es, buenas tardes a todos los hermanos que se conectan en este momento, a toda la iglesia del Señor. Un día más que el Señor nos permite estar al aire en el programa Volviendo a la Senda Antigua. Seguimos con la serie Héroes de la Fe y hoy día nos toca hablar sobre la vida de Abel. Este mensaje va a ser interesante. Esta enseñanza creo que nos va a llevar a tener un conocimiento mayor de lo que significa sacrificio por gracia y lo que significa sacrificio por obras. Vamos a estudiar esto y rapidito, amada iglesia, abran sus Biblias en el libro de los Hebreos, o Hebreos, como usted lo quiera llamar, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 4. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Santo Espíritu de Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ellas. Para tener un alcance más a profundidad, vamos a buscar en el libro de Génesis para conocer un poco más de esta historia y poder tener una idea más profunda sobre quién era Caín y Abel. Hijos de quién eran los padres. Dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versos 1 en adelante: conoció Adán a su mujer Eva. Aquí la expresión conocer significa tuvieron intimidad sexual, para aquellos que no entienden las palabras bíblicas. Conocer significa en ese entonces que habían tenido intimidad sexual. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. En la Biblia más antigua dice: y parió a Caín, por voluntad de Jehová, dijo él, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y dice la Biblia que Abel se dedicó a la ganadería como pastor de ovejas. Y Caín se dedicó a la agricultura como labrador o campesino de la tierra. Qué interesante saber esto. Pero vamos a ir un poco más atrás, porque nos llena un poco de sorpresa saber por qué Dios despreció el sacrificio de Caín y por qué avaló el sacrificio de Abel. Han nacido de estos por muchos indoctos de la Biblia, por mucha gente que tuerce las escrituras. Muchos han creído de que Caín ofreció un sacrificio agradable ante Dios, sino que creen que no ofreció lo mejor. Otros creen que Dios hizo acepción de personas. Y así pues hay muchas especulaciones sobre el valor
de Dios hacia la ofrenda de Abel y hacia la ofrenda de Caín, hacia ese sacrificio de ofrenda. Pues dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecó, en el versículo 8 del capítulo 3, dice la Biblia: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, o sea, ropa. Miren, yo creo que veamos algo interesante acá. El hombre por sus medios quiso vestir su vergüenza, quiso tapar su pecado a través de la fuerza de su poder, de la fuerza de sus manos, de la fuerza de su conocimiento, o aplicando su entendimiento. Ellos quisieron tapar su vergüenza, ellos quisieron tapar su pecado, haciéndose hojas de parra o de higuera o de cualquier otra planta que haya habido. Esto refiere mucho, hermano, a lo que Caín hizo, a lo que hacen hoy en día las religiones. Las religiones piensan que pueden ganarse el favor de Dios a través de las obras. Se inventan doctrinas, se inventan revelaciones, se inventan Biblias a su manera, conceptos ideológicos, se inventan conferencias de motivación, convierten la iglesia en un método de llevar a la gente al cielo, o sus rituales como medios de transporte o de peaje para llegar a Dios. Otros se tapan con faldas largas, las monjas toda la cabeza, los musulmanes todo el cuerpo, porque creen que de esa manera tapan su pecado, tapan su vergüenza. Las iglesias evangélicas están adoptando la misma actitud, el mismo comportamiento que tuvo Adán y Eva en el versículo 8 del capítulo 3. Por sus medios cubren su vergüenza. Por eso que hay iglesias evangélicas que se han vuelto sectaristas, que se han vuelto religiones, donde ellos con su sabiduría, con sus medios, les enseñan a la gente a decir: póngase falda larga hasta el tobillo, porque eso va a traerle a usted santidad, eso lo va a convertir a usted más santo, eso lo va a hacer más aceptable ante Dios, eso lo va a hacer ganar el favor ante Dios. Y a través de sus doctrinas religiosas, extremistas y legalistas, han convertido a la iglesia en esenios, han convertido a la iglesia en antisociales, han convertido a la iglesia en payasos y payasas, de acuerdo a los pensamientos y al criterio de sus propios conocimientos. Mira, hermano, en el versículo 21 de Génesis, que el hombre quería a través de sus medios, a través de su capacidad, de su conocimiento, tapar su vergüenza, cubrir su pecado, como en los días de hoy. Miren lo que hizo el Señor. Y Jehová Dios hizo al hombre. Esto no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Qué curioso es que haya ido un poco más atrás de la historia del personaje que hoy día vamos a hablar, que es Abel. Dice la Biblia que Dios sacrificó animales para vestir al hombre. He ahí se impone el sacrificio de un animal, que es el cordero, que años más adelante el Señor pondría el mismo sacrificio a través de su Hijo, el cordero que quita el pecado del mundo, y nos vestiría con su vida. Aquí estaba haciendo una comparación, un prototipo de lo que iba a acontecer años más tarde. Dios nunca va a dejar que el hombre cubra su pecado a través de sus fuerzas. Dios es quien en su misericordia y en su verdad vistió al hombre sacrificando un cordero o un animal, y de las pieles de ello, que representa la vida,
el cuerpo, vistió al hombre. Esto significa que hay un sacrificio a través de la gracia y un sacrificio a través de las obras. La iglesia evangélica está confundiendo mucho el sacrificio a través de la gracia, que lo pone Dios, y está guiándose por un sacrificio a través de las obras, que lo puso Adán y Eva y que lo siguió Caín. Pero qué bueno es que este ejemplo de Caín, de Abel, genere dos caminares, dos caminos, dos direcciones, en lo cual la iglesia de hoy debería escoger: o un sacrificio a través de la gracia puesto por Dios, que es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso dice la Biblia en Efesios 2:8, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es a través de la fe. Por lo tanto, gracia o fe más gracia igual salvación. Y esto no vino de un hombre. Vemos que el primer sacrificio no lo hizo el hombre. El primer sacrificio de animal y el primer derramamiento de sangre de animal no lo hizo el hombre, no lo hizo el conocimiento humano, no lo hizo la teología humana, no lo hizo la filosofía humana, no lo hizo el sabio, no lo hizo el filósofo, no lo hizo ningún hombre en la historia. Lo hizo Dios, según Génesis 3:21. El ser humano delante de Dios anda desnudo, anda mostrando su pecado, porque dice la Biblia que no hay nada oculto para Dios. Todas las cosas delante de Dios están desnudas. Por lo tanto, por más doctrinas humanas, por más conceptos humanos, por más faldas largas que usen las hermanas o los hermanos, por más legalismo que haya, por más escenismo que haya en la vida de la iglesia, por más antisocialismo que la iglesia adopte, mientras el hombre imponga su doctrina para salvaguardar, para tapar su vergüenza, su desnudez, para tapar su pecado, no lo va a lograr. Tiene que ser por medio del sacrificio de gracia del mismo Señor Jesucristo. Y seguimos. Conociendo Adán y Eva lo que Dios había hecho, lo que Dios les había estipulado, ellos enseñaron a sus hijos. Pero resulta que Caín, que representa a muchas denominaciones eclesiales, a muchas religiones, a muchos conceptos humanos, que representa a ese espíritu de soberbia humana, a ese sacrificio de obras, a ese sacrificio legalista y religioso, a ese sistema humano en la iglesia metido. Lo que hizo Caín, sabiendo que Dios demandaba un sacrificio no de peces, no de plantas, no de frutos, no de minerales, no de aguas, sino de un animal escogido como es el cordero, que simbolizaba en ese entonces al Cordero de Dios, que años adelante o que años más tarde fue presentado no por el hombre sino por el mismo Dios. Pero aquí vemos, hermano, la soberbia, aquí vemos la autosuficiencia, aquí vemos el deseo propio, el querer enseñarle a Dios, el querer adueñarse de algo y sobre todo el querer alcanzar el favor de Dios mediante sacrificios. Caín, dice la Biblia, que pasado el tiempo, según Génesis capítulo 3 y 4, pasado el tiempo, note esta expresión que es muy interesante. En la Biblia Dios habla hoy, dice pasado el tiempo, y en la Biblia nuestra dice andando en el tiempo. Pasado el tiempo que Caín trajo, o sea,
había estipulado de parte de Dios el momento y el tiempo en que se tenía que hacer sacrificio. Y Caín, en su pensamiento soberbio, dijo: yo lo voy a hacer cuando a mí se me dé la gana. Y yo le voy a presentar a Dios el fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi conocimiento, de mis capacidades. Tan equivocado estaba Caín y tan lleno de orgullo, que creía que sus revelaciones, que su conocimiento humano podía llevarlo ante Dios, a ser agradable ante Dios y presentar un sacrificio sin la fe que es por gracia, sin la fe que estipula el agrado de Dios. Y esto lo voy a direccionar en los días de hoy. La doctrina de los cainitas, como dice Judas, sigue vigente en los días de hoy, amada iglesia. Los cainitas, o el espíritu de los cainitas, todavía está dirigiendo muchas iglesias evangélicas en los días de hoy. Y eso es terrible. Miren lo que dice la Biblia en Judas, versículo 11. ¡Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín! Pero vamos a leer el contexto. ¿Quién son ellos? Miren lo que dice la Biblia en el verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, esos que se acuestan y salen, que se fueron al tercer, al cuarto, al quinto cielo, o que se durmieron y el Señor se los llevó al infierno, y salieron del infierno y después están en el altar una lloradera, diciendo de que conocieron al infierno. Mira, hermano, yo no necesito ir al infierno para creer que hay infierno. A mí me basta lo que dice Dios a través de la palabra para saber que hay un infierno. Solo a los incrédulos Dios los lleva al infierno para que entiendan que existe el infierno, pero a los creyentes no. Así que, hermano, usted que anda, que se fue al infierno, que se soñó en el infierno, que se fue para arriba, para abajo, usted es un incrédulo. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita tener un encuentro con la palabra de Dios. Usted necesita un maestro que le enseñe a que usted tenga fe. Pero miren lo que dice la Biblia: estos soñadores mancillan la carne, se rebelan contra ellos mismos y rechazan las autoridades y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel peleaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, nunca se atrevió a decirle: diablo cachudo, coludo, mueludo, diablo asqueroso, diablo no sé qué, y te piso las 7 cabezas, y te piso la cola, y te meto la espada, y te reviento, y te pongo cepo. Hermano, hay toda una especie de loquerío, pensando que el diablo, y pensando que usted tiene tanto poder que el diablo le puede meter una espada en el corazón, en el vientre, y hacerlo explotar. Miren lo que dice la Biblia, que el arcángel Miguel, que es superior en fuerza y en poder, no se atrevió a abrir su boca y a proferir maldición. Y no se proferió a maldecir al diablo, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Y qué precioso, hermano, que el Señor Jesucristo en Marcos 16:17 dice claramente: y en mi nombre echarán fuera demonios. No dice atarán demonios, no dice harán explotar demonios, no dice patearán demonios. Hay gente que dice: yo agarro con los demonios y me juego una pichanguita. ¿Qué malcriadez es esa? Esos son soñadores, atrevidos, contumaces. Y esos son los que tienen revelaciones. Este tipo de gente pululan en las iglesias. Son los que dicen que hablan con el mismo Señor Jesucristo. Son los que dicen que traspasan su espíritu al tercer cielo y hablan con el Padre eterno. Son soñadores, pura fantasía, pura mentira, puro espíritu de los cainitas, pura soberbia. Sigue diciendo la Biblia: estos blasfeman o hablan mal de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales.
En la iglesia hay muchos animales irracionales, pastores que actúan como animales, que levantan la voz contra el cielo, levantan la voz contra las potestades superiores. Hermano, se atreven estos animales en las iglesias vestidos de pastores a decir: cuando cuente 3, la unción caerá. Cuando cuente 3, usted sanará. Cuando cuente 3, Dios te tocará. Hermano, mire, Dios no es su sirviente, Dios no es su criado, Dios es el Rey de Reyes y usted no tiene por qué darle órdenes a Él. Malcriado, atrevido, contumaz, soñador. Eso lo dice la Biblia. Una falta de preparación con los líderes religiosos, con los pastores, con los maestros, una falta de preparación. Hombres que tienen 2, 3 años en la iglesia y se autonombran, se autoproclaman apóstoles, se autoproclaman pastores, se autoproclaman evangelistas, hermano, y cuando salen a la calle comienzan a hacer una insultadera de gente y comienzan a insultar a las potestades superiores. No hay un respeto para ello. La Biblia dice que Satanás llega a la presencia de Dios y Dios lo recibe. Pero nosotros nos creemos superiores a todo. Pura soberbia. En nuestro país, el Perú, en las iglesias evangélicas de hoy, en el Perú, hay mucha falta de humildad, hay mucha falta de sencillez, hay mucha falta de humildad. La iglesia evangélica en el Perú está lleno de hombres que se inflan como sapos, de gente irracional, que se sienten dueños de las iglesias evangélicas. Es tiempo, hermano mío, que le des la gloria a Dios. Por eso dice el Señor: ay de ellos, de los que usurpan el trono del Señor, de los que están guiando a la iglesia por un sacrificio de obras. El que da $1,000 va a ser mi discípulo preferido. El que da $1,000, a ese sí lo vamos a poner como obrero, como líder. Que él sí canta en la iglesia, y el pastor a sus hijos les dice: ya no necesitamos más músicos para el altar, porque mis hijos Dios los ha llamado como los salmistas de la casa. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué está pasando hoy en día? Que la gente, hermano, vive una ignorancia terrible. Los pastores se están inflando como globos. Llegará el momento en que el Señor los va a pinchar y usted va a andar errante como una estrella perdida en el espacio. Por eso dice: ay de ellos que han seguido el camino de Caín. Y Caín representa la soberbia. Caín representa un falso evangelio a través de las obras. Caín representa a las obras para alcanzar el favor de Dios. Caín representa a aquellos líderes religiosos orgullosos, soberbios, que solo quieren el materialismo, que quieren alcanzar el favor de Dios a través de sus capacidades, a través de sus obras. Caín representa a aquellos hombres malvados de corazón que tienen una mirada de asesinato, que miran a la gente para matarla, que miran a la gente para destruirla. Hermano mío, cuando se levanta un hombre de Dios y le dice al pastor que está en pecado, y le dice al pastor que está mal su doctrina, este hombre lo que hace es levantarse contra él y darle muerte, como hizo Caín. Asesinos dentro de la iglesia, asaltantes dentro de la iglesia, que le roban a la gente el dinero, le roban la esperanza, le roban los sueños, le roban la caridad, con tal de que ellos vivan como reyes. Ay de los que han seguido el camino de Balaam, ay de esa gente. Y sigue la historia bíblica, que Caín no obedeció el mandato de Dios. Caín no obedeció el mandato de Dios, sino que él hizo lo que él quiso, sino que él hizo lo que él creyó, sino que él hizo como a él le pareció. Cuando Dios manda hacer algo, tu conocimiento, tu capacidad no sirve. Cuando Dios, a través de la Biblia, enseña algo, tu conocimiento no sirve. Pero dice la Biblia que cuando Dios miró con agrado la obediencia de Abel, porque Abel sí atesoró, sí escuchó, Abel sí obedeció lo que dijo su padre, lo que Dios había estipulado. Abel ofreció un cordero.
simbolizando el sacrificio de Jesús, la sangre de ese cordero que en ese entonces solamente limpiaba un poco el pecado del hombre, simbolizaba, apuntaba a aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del hombre, que lo limpia, lo viste en una nueva criatura. Abel profetizó a través de su sacrificio, aplicando la fe. Por eso la fe de Abel, una vez para siempre, Dios a través de la fe de Abel estableció de que los hombres deben acercarse a Él sobre la base de la fe. La Biblia dice en Hebreos 11, capítulo 5 o 6, claramente dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca debe hacerlo creyendo que Él está ahí. Abel estipuló a través de su fe, a través del acto de fe, que todo hombre que se quiera acercar a Dios tiene que hacerlo a través de la fe. Tiene que hacerlo a través de la fe, como dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No solo Abraham vio el día de Cristo y se alegró, sino también lo vio Abel a través del sacrificio que hizo. Por eso dice la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Aquí vemos una lucha de religión, una lucha entre las obras y la gracia, una lucha entre el sectarismo y el evangelio, una lucha entre la verdad y la mentira, una lucha entre lo profano y lo santo, una lucha entre la oscuridad y entre la luz, una lucha entre Satanás y entre Dios, una lucha entre el verdadero ministro y el falso ministro. Aquí vemos en la representación de Abel un hombre obediente, un hombre que apuntaba proféticamente al sacrificio de Cristo, que es tan interesante conocer la historia de la vida de Abel, porque dice la Biblia que la sangre de Abel clama hasta ahora por justicia, pero la sangre del Cordero limpia y quita el pecado del mundo. Y eso es tan interesante, porque la Biblia dice claramente en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso le digo que la sangre de Abel, dice la Biblia, que clama por justicia, pero la sangre del Cordero te limpia de todo pecado. Qué interesante saber que tenemos esperanza en ello. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 12, 1 de Juan capítulo 3 versículo 12, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. Hoy en día el espíritu de Caín está operando en los hijos de la desobediencia, está operando en la iglesia, y lo más triste, hermano, que está operando en los pastores. Es una tristeza saber cuando Jesucristo dijo claramente: cualquiera que le diga fatuo a su hermano, cualquiera que le diga tonto a su hermano, cualquiera que le diga a su hermano tú no sirves para nada, es un asesino. La ira, miren lo que dice la Biblia en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga estúpido a su hermano, fatuo a su hermano, no sirves para nada, quedará expuesto al infierno de fuego. Y hay muchos asesinos en la iglesia. Hay muchos asesinos que menosprecian a su hermano. ¿Sabe por qué? Santiago nos dice claramente: esta clase de asesinos de corbata, encubiertos en las iglesias, llamados pastores, llamados predicadores, que hacen lo siguiente. En Santiago capítulo 5, miren lo que dice la Biblia, miren lo que dice la palabra del Señor. Santiago 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vemos al hermano que cayó en una falta, vemos al hermano que en su debilidad cayó en pecado, y en lugar, hermano mío, de levantarlo, de darle una mano, lo que hace es huir de él, alejarse de él, destruirlo, hacer del árbol caído, hermano, leña. Eso es lo que pasa en las iglesias. Muchos asesinos espirituales que están matando con el espíritu cainita a sus hermanos. ¿Cuánta gente, hermano mío, está haciendo de los hermanos presa? Están haciendo de los hermanos leña, del árbol caído lo destruyen, y no son capaces de ayudar al caído. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y es una tristeza que el espíritu de Caín comience a hacer asecciones, comience a ensañarse sobre sus hermanos, comience a matar la fe, comience a matar la esperanza de lo que hay en la vida de un cristiano. Y otra de las formas de cómo el espíritu de los cainitas está gobernando la iglesia en Santiago capítulo 2 es a través de la parcialidad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra en nuestra congregación un pobre vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís a ese: siéntate en este lugar, hay un lugar reservado para ti, hay un lugar que es para los ricos, hay un lugar que es para los que ofrendan mejor, que es para los que diezman, es para los que son de buen prestigio y de buena familia, y miráis en desagrado al pobre, y le dices: tú quédate allá, siéntate bajo mis pies. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y no venís a ser jueces de malos pensamientos? Hoy en día la iglesia evangélica se ha llenado de muchos hombres que hacen acepción de personas, que al pobre lo destruyen, que al pobre lo humillan, que al pobre que no tiene capacidades lo sientan al último, pero aquel que trae anillo, aquel que tiene dinero, aquel que tiene buen apellido, lo ponen adelante, lo ponen en el altar como si fuera juez del pueblo, y entonces te vuelves pastor, amigo mío, amado mío, te vuelves en juez de malos pensamientos. Es tiempo que el Espíritu Santo comience a tener una redada en la iglesia y a sacar estos malos espíritus caínitas que están gobernando al pueblo de Dios. Por eso es necesario que se prediquen estas verdades. Sigo en el versículo 3, en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 12. No como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, mas la de su hermano era justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis. Pero ay de aquel que hiciera caer a uno de estos pequeñitos, porque mejor sería atarse una piedra de molino y lanzarse al fondo del mar.
Pues la sangre de Abel clama justicia hasta los días de hoy. Y el Señor Jesucristo fue claro al enseñarnos y al decirnos que Él traerá a la memoria la sangre del justo, la sangre de este varón llamado Abel. Qué interesante, amado hermano, qué interesante es entender la palabra del Señor. Qué interesante es saber que todas las cosas que pasan, que todas las cosas que se hacen hoy aquí en la tierra, un día serán juzgadas por aquel que es justo, por aquel que nos redimió. En Mateo capítulo 23, 34 y 35, vamos a darle lectura ya a la palabra. Mateo capítulo 33, 23, 34 y 35 dice así: por tanto, he aquí yo os envío a profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La tierra clama la sangre de los justos. La tierra está clamando porque tenemos una vitrina abierta donde seguir la justicia de Abel, saber que los sacrificios no salvan, sino la obediencia. Por eso que el Señor Jesucristo dijo claramente: ustedes habéis dejado la misericordia, la verdad y el amor por vuestras tradiciones, por vuestras obras. El Señor dijo claramente: ¿no habéis leído que no quiero sacrificio, sino misericordia? Es lo que le falta a la iglesia hoy en día, ser una iglesia misericordiosa, ser una iglesia piadosa, ser una iglesia que contemple la piedad y la misericordia. Pero hoy en día, hermanos, los pastores se han vuelto capataces, muchos malos pastores se han vuelto jueces y dueños de las iglesias. Por eso es importante que se abra la boca para hablar estas palabras sin miedo a nada, hermano. Así que, hermano, tú que me estás oyendo en esta tarde, que me estás oyendo en esta hora, sigamos el ejemplo de Abel, del justo Abel que obedeció el mandato de Dios, que ofreció más excelente sacrificio, que ofreció el cordero, un cordero en el cual Dios nos dio al verdadero cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Amada iglesia, si esta enseñanza ha llegado a tu vida, si esta doctrina de la expiación de Jesucristo, que es el único medio que salva, no podemos diluir el sacrificio de Jesús, no le podemos agregar nada más al sacrificio de Jesucristo, porque es suficiente el sacrificio de Cristo para ser salvos, iglesia. Es suficiente la muerte del Señor Jesús, porque esa sangre te puede salvar, te puede limpiar si le aceptas en esta tarde como tu único y suficiente Salvador. Si necesitas, amado hermano, un lugar donde congregar, amado amigo, un lugar donde oír la palabra, escríbenos a esta página de Facebook, que nosotros estamos dispuestos a responder tus interrogantes, o llámanos al 523902 de acá de Perú, Piura, que nosotros estaremos gustosos de ayudarte con la sana doctrina y con el conocimiento de la palabra. Esto ha sido todo por hoy. Conmigo será hasta el día lunes, siguiendo la serie Héroes de la Fe. Que Dios me los bendiga. Con ustedes, el hermano Luis Eizaguirre. Antes de empezar el programa, yo les mencionaba Jeremías 33:3. Clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Yo les dije, juntos busquemos estas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y resulta que mientras el pastor estaba predicando, estaba anotando algunas cosas que me parecen muy interesantes. Cuando Adán y Eva pecó, ese primer sacrificio, ¿quién lo hizo? ¿El hombre o Dios? Resulta que fue Dios. Sacrificó el primer cordero para poder cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Qué interesante, ¿verdad? Y mientras iba creciendo esto, pues llegó a tener 2 hijos, Caín y Abel. Resulta que uno era maligno, porque sus obras eran malas, perversas. Hacía lo que se le daba la gana a Caín, ¿no? ¿Le suena a qué tiempo? Hacer lo que se les da la gana, hacer, no, yo voy a hacer esto, ¿sabe qué? A mí no me ordenas, yo voy a hacer esto porque así lo creo. Pero en cambio Abel seguía las órdenes de su padre, y él fue obediente, sacrificando un cordero, el más gordo, el más hermoso que tenía a su cargo. Entonces, seamos obedientes, seamos imitadores, ¿no? Ahora tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo aquí en la tierra. ¿Sabe qué? Jesús vino por todo lo que no servía, vino por lo malo, lo vil de esta tierra. En esa posición estaban los hermanos. No ha venido por la gente buena. Pero hay gente correcta allá afuera, hay gente que es buena con sus esposas, buenos con sus hijos, excelentes en los trabajos, pero no creen en Jesucristo. De repente tú te sientes mal porque crees en Jesucristo, porque tal vez no haces cosas que son correctas, estás yendo por un desvío, sigues cayendo en la misma tentación, te sigues embarrando en lo mismo, y eso te está trayendo tristeza. Pero ¿sabes qué? Grábate bien esto, hermano. Jesús vino por todo lo que no servía, lo que estaba perdido, y ahí lo tienes en tu corazón. Y hasta que tú decidas creer que Él vino por lo que no servía, es cuando Él va a comenzar a actuar en ti, hermano. Aquí nos encuentras los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.